porque cuando llueve también puede ser buenas tardes, ¿eh? No solamente cuando hace sol. Sabemos que hoy no anima mucho a salir a la calle, está el tiempo bastante feo, han anunciado que va a llover mucho, y el que está en casa calentito, pues no salgo, y se va a perder algo muy bonito, pero somos así, de divididos. Lo primero es el saludo de nuestro presidente, que no ha podido venir. Él estaría encantado aquí, además tiene muchas ganas de escuchar una de las conferencias de don Leopoldo. Hasta ahora no ha tenido suerte nunca. Bueno, no lo dejamos, ¿eh? No le dejo yo que venga y porque así me aprovecho yo de verlo y oírlo. Bueno, es broma, por supuesto. El que manda es el que manda y los demás tenemos que obedecer y ya está. Bien, el señor Fornés nos ha regalado aquí ya varias conferencias de alto nivel referidas a la República de Cuba, que a mí me han entusiasmado, me han gustado mucho, creo que a los demás, porque las opiniones que he recibido han sido todas muy positivas. Y hoy nos va a hablar él como profesor de historia, es un historiador de verdad, no es de los de broma, que se lo estudia. Bueno, supongo que todo el mundo le conoce. Es nacido en Cuba, hijo de españoles, y desde el año 70, creo, vive en España. Ha pasado por Checoslovaquia, bueno, pues ha conocido a su amor allí, en esas tierras. Y ahora, pues a nosotros, acento asturiano, nos regala, vuelvo a decir lo que he dicho, nos regala con sus conocimientos, que son realmente muy interesantes, temas muy interesantes todos los que han expuesto aquí, y el de hoy, por supuesto, yo estoy muy interesado en verlo porque seguro que me va a gustar, seguro que me va a gustar, y espero que a los demás también. Y como él es un señor, pues un conferenciante que necesita mucho tiempo, porque tiene una memoria de verdad, de elefante, como suelen decir. No sé de la memoria, si es que los elefantes tienen mucha memoria, o se dice de elefante por lo grande que son los elefantes, es que no lo sé. El caso es que de verdad tiene una memoria tremenda, porque lleva apuntes, lleva cosas ahí, luego no lo olvida para nada. O sea, entonces quiero decir que como él necesita tiempo, y Cristina quiere decirnos quién es su padre, pues entonces vamos a dejar el micrófono para que lo haga y que le concedamos a él todo el tiempo que sea posible. Gracias por venir y buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, en principio, de verdad, decirles a todos ustedes que muchísimas gracias por venir. Gracias, presidente, gracias, don Andrés. Gracias también al profesor Fornés, que siempre me permite colaborar en todas sus conferencias, seleccionar la música, imágenes e incluso tener la osadía de aconsejarle. He querido empezar esta conferencia con una música buenísima, no hemos podido escucharla entera. La música es una composición de uno de los más grandes autores musicales de Estados Unidos, el señor Aaron Copland. Y Aaron Copland nació en 1900, venía de una familia judío-rusa o ruso-judía. Se educó en las principales escuelas musicales y lo que alcanzó este hombre yo creo que ha sido algo inaudito dentro del mundo de la música. Si ustedes escuchan, si tienen la oportunidad de escuchar en algún momento entero la Appalachian Spring, la música descriptiva de este músico, valga la redundancia, es impresionante, porque puedes ver además cómo iban todos los, no solamente todos los emigrantes, todos aquellos carromatos, las inclemencias que sufrían por parte del tiempo, por parte de las circunstancias, del ataque también de los indios. Yo les insto a que escuchen entero cuando puedan el Appalachian Spring. Solamente lo hemos podido escuchar unos minutos porque es muy largo, dura 26 minutos, y he querido seleccionarlo con música de entrada y de salida también, porque me parecía que solamente poner una de las músicas espirituales de las tribus, de las diferentes tribus indias,
iba a ser injusto. Como esta conferencia la vamos a dividir en dos partes, si ustedes quieren, si nos lo permiten, y nos deja el presidente del Centro Asturiano, que seguro que sí, la segunda vez, cuando entren, tienen mi palabra de que escucharán diferentes cantos espirituales de las distintas tribus de América del Norte. Yo les puedo decir que dentro de mi colaboración con el profesor Fornés, que todas las conferencias son fascinantes e interesantes, esta es sin duda alguna la más fascinante de todas. Cuando comiencen a ver ustedes las fotografías, las distintas imágenes, hay 18 carpetas preparadas. Se van a dar cuenta de que no sabemos nada realmente de América del Norte. Sabemos lo último, lo de los últimos a lo mejor 100, 200, 300 años, pero no más. Yo al empezar a averiguar, al empezar a investigar poco a poco, que además voy a seguir investigando más, me di cuenta de no solamente la enorme sabiduría de estas tribus ancestrales, sino de la influencia cada vez mayor que tienen en nuestra sociedad. Porque ahora es cuando nos damos cuenta que tenemos que respetar a la naturaleza, a los animales y sobre todo cuidar de nuestro interior. Porque con todo el ajetreo que llevamos, yo ahora cuando venía contra el reloj, decía, Dios mío, no voy a llegar a tiempo a la conferencia, he llegado como una exhalación, con el tiempo justo, que normalmente no es así, porque llego a lo mejor con 1 hora o 2 o 3 de adelanto, pero hoy ha coincidido así. Y decía, ¿cómo estamos todos que vamos corriendo de un lado para otro? Y eso al final nos termina pasando factura. Bueno, pues yo les emplazo a que ahora escuchen al profesor Fornés. Me he traído, si me lo permiten, con toda mi osadía, unas cuantas plumas, que eran algunas de las que llevaban diferentes tribus de América del Norte, diferentes tribus indias. Esta pluma en concreto es de halcón, no sé si la ven bien. Aquí hay otra pluma de halcón, es de un halcón más mayor, y esta es de un halcón más joven. Se supone que esta pluma es de un halcón femenino, y estas son plumas de un halcón masculino. Bueno, pues tribus como Cheyenne, Cherokee, Sioux, etcétera, etcétera, llevaban dentro de lo que era el tocado indio algunas plumas de halcón. Y el halcón confería una fuerza espiritual y sobrehumana a quien portaba sus plumas. Estas plumas no me las ha dado cualquiera, me las dio un experto en el entrenamiento de halcones que trabaja en Torrejón. Lamentablemente no pude volver a ver a esta persona, pero fue de una amabilidad extraordinaria. O sea que son plumas de verdad, si luego quieren verlas y tocarlas, podrán constatarlo. Y yo simplemente decirles que cualquier duda que tengan con respecto a las tribus, por favor que pregunten, que no queremos que nadie se deje nada en el tintero y que vamos a hacer una segunda conferencia y quizás una tercera, porque dentro de las tribus que han sido seleccionadas, se supone que de las tribus más conocidas, más importantes, son aproximadamente entre 26, 27, como mucho 30, pero es que hay muchísimas más. Estoy hablando de América del Norte. Hoy hablaremos aproximadamente de unas 7, 8, si nos da tiempo, de 10 tribus, pero en la siguiente conferencia hablaremos de bastantes más. Por tanto, yo les dejo con el profesor Fornés. Discúlpenme que haya hablado unos minutos, pero creo que se deberían hacer más conferencias en torno a lo que es la sabiduría ancestral de las distintas tribus que hay alrededor de todo el mundo, porque no nos damos cuenta de lo que nos aportan. Nos empezamos a dar cuenta ahora, poco a poco. Nada más, muchísimas gracias. Perdonen que estoy sin resuello todavía y espero que les guste la conferencia y que les gusten las imágenes que he seleccionado para ustedes. Gracias. Bueno, Cristina tiene madera de conferenciante y pronto hay que cuidar a la naturaleza, hay que cuidar a los animales, y los poderosos deben cuidar también a las personas, aquellas que no son tan poderosas. Este escenario, esta sala, siempre estará abierta para tu padre, para ti, cuando, naturalmente, contando con que hay una alta demanda
y que no disponemos de los días que nos gustaría mejor disponer. Pero seguro que la vais a tener a disposición vuestra en cuanto haya... Más adelante, cuando haya tiempo. De acuerdo, tiene la palabra espontaneante el señor Fortis. ¿De dónde vinieron los indios? Lo primero que voy a decir rápidamente, porque quiero llegar a la materia, vinieron de Siberia. Por Siberia pasaron por lo que se llama el territorio de Beringia, que no existe en la actualidad. ¿Por qué? Porque el casquete polar que hay en el Polo Norte llegaba nada menos que hasta la frontera con el norte de Estados Unidos y cubría todo el Canadá y los lados. Y entonces dejaba una parte completamente abierta en lo que hoy es el estrecho de Bering y Alaska, y por ahí empezaron a colarse una enorme cantidad de gente en busca de caza principalmente y en busca de comida para recolectar, que no para cultivar. Esto fue hacia el año 12.000, entre el 12.000 y el 9.000. Y del tiro, claro, no lo hizo una persona, porque no hay nadie que viva 3.000 años, lamentablemente. Esas personas entre el 12.000 y el 9.000 llegaron hasta la Tierra del Fuego. Fijaros el recorrido inmenso que han tenido que tener. La otra circunstancia es cuando se aparecieron en la América del Norte los ingleses por primera vez, los británicos. ¿Qué llamaríamos? Pues aproximadamente en el siglo XVI tardío. Pero antes que los ingleses, resulta que en el siglo XI se aparecieron unos noruegos, un poco chalaos, que yo lo diría, que se llamaba un noruego que venía de Groenlandia, que se llamaba Leif Erikson. Esto está contado en una saga, y en la saga que se llama de Thorfinn Karlsefni. Anotar, la saga de Thorfinn Karlsefni. Y Leif Erikson era hijo de Erik el Rojo, por eso se llama Eriksson, hijo de Erik. Tocaron en lo que hoy es la península de Labrador, descubierta por el portugués João Fernández de Labrador, y tocaron por una serie de lugares, les llamaron Markland, Helgoland y Vinland. Y Vinland da la casualidad que la descripción corresponde con más o menos la isla de Manhattan, que era la isla de un cacique que se llamaba Manhattan, de los indios de aquella zona. Pero eso fue entre el año 900 y el año 1003. Se establecieron allí, no les gustó, etcétera, se fueron, no se lo dijeron a nadie, no tenían interés y no se enteró ellos hasta que llegó el italiano favorito, que fue don Cristóforo Colombo, que llegó a América en 1492. Y ese sí que descubrió el continente. Ahora, por eso vamos a empezar con la presencia de los británicos, porque no vamos a tocar el asunto de los españoles que entraron a través de México y a través del Océano Pacífico, casi hasta Alaska. En el Atlántico está propiamente dicho, la Nueva Inglaterra completa. Nueva Inglaterra completa, ¿qué es lo que corresponde? Corresponde a lo que son los estados que están en el norte, por las ciudades de Boston, al sur Nueva York, y aproximadamente corresponden a los Grandes Lagos. Los Grandes Lagos, eso fueron un lugar donde se reunieron una buena cantidad de
tribus indias ya en el siglo, desde mucho antes, pero en el siglo XVI, fueron conocidas por los europeos, los primeros europeos, hacia 1590. Los Grandes Lagos. Superior, a ver quién se acuerda de los Grandes Lagos. Superior, Michigan, Hurón, Erie y Ontario. Superior, Michigan, Hurón, Erie y Ontario. Y en las orillas de los Grandes Lagos vivía una enorme cantidad de indios en casas de madera y realmente... Y ahí vivían lo que llamaron los ingleses las 5 naciones civilizadas, y que era la de los Oneida, Onondaga, Cayuga, Erie, Seneca y quizás una sexta que me interesa mencionar por una razón, que son los Powhatan. O sea, Oneida, Onondaga, Cayuga, Seneca, no Seneca, Seneca y Powhatan. Estos indios, propiamente dicho, vivían de la caza, de la pesca en los lagos, porque estaban muy en contacto con los lagos, y les llamaron las 5 naciones civilizadas, porque eran 5 naciones primero, y eran civilizados porque lo que hicieron los primeros ingleses en llegar allí a Nueva Inglaterra era comercial, no establecieron un contacto militar, sino un contacto comercial. Y entonces pues intercambiaban cosas, se entendían 4 palabras, etcétera, etcétera. No fue el choque violento que hubo con las tropas españolas en México. ¿Por qué? Los españoles eran muy malos y los ingleses eran muy buenos. Me parece que no. Me parece que éramos todos iguales. El problema fue el siguiente, de que cuando en 1519 Hernán Cortés y su gente desembarcaron por Veracruz, por lo que hoy es Veracruz, simplemente se encontraron con que a unos kilómetros hacia adentro, bastantes, lo que había era un estado completo constituido con una capital y una ciudad entera, que era Tenochtitlán, hoy México DF. Mientras que los ingleses que desembarcaron por la costa de Nueva Inglaterra, por Delaware y por todos los estados esos de Massachusetts, etc., simplemente se encontraron con una gente pacífica que no tenían un estado constituido y que además no dominaban a los indios de las regiones aledañas. Mientras que los indios, o sea, los aztecas dominaban absolutamente a todos los que tenían alrededor. En realidad, la conquista de México no la realizamos los españoles solamente. Fue con la ayuda de los otros indios, simplemente, que eran enemigos de los aztecas. Y ahí la gran diferencia. Hay un detalle. Las relaciones fueron tan magníficas y tan maravillosas en cuanto a... Esto fue aproximadamente a finales del siglo XVI, o sea, 1580, 90, 1600 y pico, que la tribu de los Powhatan, el jefe de los Powhatan, le ofreció a uno de los jefes británicos que desembarcaron, con los cuales intercambiaban productos, etcétera, yo te doy esto, tú me das aquello, y cosas por el estilo, le ofreció a su hija. Y da la casualidad que su hija era una chica mona, ligera, alegre, etcétera, etcétera, y además de eso la conocían los indios de la tribu de Powhatan como Pocahontas. Yo creo que hemos oído hablar de Pocahontas, así no, por otro lado, a través de la película de Walt Disney.
que hizo una película muy risueña acerca de lo que pasó con Pocahontas. Pocahontas nació en 1595. No voy a decir cuándo murió todavía, pero Pocahontas no se llamaba así, se llamaba Macaoque. Ese era su nombre serio, porque Pocahontas era la alegre, la saltarina en lengua algonquina, que era lo que hablaban todas esas tribus. Por eso le llamaban Pocahontas. Y como era una niña bonita, graciosa, jovencita, tendría, qué sé yo, 18 años o 17, se la ofrecieron en matrimonio como parte de las cosas que le daban a los ingleses a uno de los jefes. El jefe tenía un nombre muy corriente, se llamaba John Smith. John Smith. Y entonces John Smith era un joven y la aceptó por esposa. Se casó con ella y se la llevó a Inglaterra en uno de sus viajes, porque ya empezaron a hacer viajes de ida y vuelta, etcétera, etcétera. Y se la llevaron a Inglaterra, la vistieron como las inglesas, se la presentaron al rey Jacobo I, porque la reina Isabel I ya había muerto. Daros cuenta de que esta mujer nació en 1595 y llega allí pues con aproximadamente 18 años o algo por el estilo. Supongo que aprendió algo de inglés, del inglés de la época. Tiene unos dibujos de ella muy bellos y grabados con la ropa que llevaban las mujeres de la época en Inglaterra. Pero hay desgracia. Estando allí, tenía 24 años y le azotó lo que le azotó a todos los indios de América al relacionarse con los europeos. Los microbios. No tenían anticuerpos para defenderse de los microbios producidos desde hacía siglos en Asia, África y Europa. Le dio una enfermedad y murió a los 24 años. Le hicieron un entierro muy bonito, etcétera, etcétera, y la enterraron allí. Y allí está enterrada, no sé en qué iglesia exactamente, pero está enterrada porque se convirtió al anglicanismo. Y, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Hay una cosa que quiero señalar. Cuando hay gente simplemente malintencionada que dice que los españoles en América asesinamos a miles y miles y miles yo recuerdo un político de cuyo nombre no me voy a acordar, que dijo que habíamos asesinado a 70 millones de indios americanos en la conquista. El problema es que en toda América en aquella época no había 70 millones de indios, había mucho menos. Bueno, no digo quién. Y lo que sucedió fue que, por ejemplo, cuando en 1519 Hernán Cortés entra en México y conquista México al cabo de 2 años con la ayuda de los demás, sucede una cosa. De 1521 a 1531 la meseta mexicana tenía, al llegar Cortés, unos 5 millones de habitantes. En 1531, cuando se aparece, dicen, la Virgen de Guadalupe, y el indito aquel con el zarape que venía grabado, había 1 millón. Se habían muerto 4 millones. ¿Cómo se sabe esto? Se sabe por los escritos que dejaron los sacerdotes, los dominicos que atendían los hospitales y que no sabían cómo parar aquello y tampoco sabían por qué les daba a ellos, a los indios, y a ellos no.
se lo supieron muchos años más tarde. Bien. Una vez relatado todo el proceso de Pocahontas y de todo esto, pasamos al siguiente grupo indio que yo tengo recogido. Y ya podéis ir pasando todos los grupos indios que queráis. Y es el de los indios de las grandes llanuras del centro y del norte de los Estados Unidos. Esto corresponde a varios estados, y yo no me lo sé de memoria. Las Dakotas, Dakota del norte y Dakota del sur. Nebraska, Iowa, son nombres indios todos, ¿eh? Kansas, Montana, este nombre es español. Oklahoma, y además está al oeste. Oklahoma, y un tercio de Texas. Texas compartió todas las tribus indias, absolutamente, porque Texas es tan grande. Texas se llama Texas, y Texas es un nombre español, y le pusieron así los españoles que llegaron allí, porque simplemente había casitas con tejas, y le dijeron, vamos a llamarle a esto Texas, y se quedó el nombre de Texas, pero como en aquella época la J se escribía con X, igual que en México, no México, pues se le quedó Texas. Texas en inglés, Texas en español. Bien. ¿Qué pasaba con esta? Es la zona más conflictiva de todas las zonas que ha habido en los Estados Unidos con respecto a los indios, porque vivían de la caza del búfalo, vivían también de recoger vegetales y algún que otro cultivo. Ahora, además de eso, vivían en las casas en que vivían, no eran casas de madera, eran tipis. Se llaman tipis. ¿Qué es un tipi? Un tipi es una armazón de varillas de madera largas y altas, rodeadas por pieles bien cosidas de búfalo. Cuando allí había una enorme cantidad de búfalos, que por poco se acaban a finales del siglo XIX. Los indios de la zona, que voy a decir ahora cuáles son, cazaban estos búfalos para comer su carne, les daban carne para todos, no los mataban indistintamente. Después aprovechaban las pezuñas, aprovechaban la piel, y con la piel las cosían y hacían el cubrimiento de los tipis, que eran cónicos. Y entonces ellos en invierno, allá hay unos inviernos horrorosos de frío. El frío de ahora es una broma en comparación con el frío que hacía allí. Bien, ¿quiénes eran estos indios? Estos indios estaban ahí desde hacía siglos en los estados que he mencionado, principalmente en las Dakota, y se llamaban por la lengua que utilizaban, que era la lengua Sioux. Los americanos y los ingleses le dicen Sioux, porque eso es la I. La I es la I, Sioux, pero en realidad son Sioux. La palabra es, para colmo, francesa, porque fueron los primeros que tuvieron contacto con los franceses. Los franceses se metieron allí. Hay una cosa que quiero señalar. Por la zona del Pacífico Norte entraron desde México los españoles, y eso se llamó Nueva España, que llegaba hasta Alaska.
por la zona del Atlántico, pegado al Atlántico norte, o sea, de la Florida para arriba, porque la Florida estaba en manos españolas, en mala hora porque era un lugar horroroso para vivir, lleno de mosquitos y de caimanes. Bueno, la zona esa se llamaba Nueva Inglaterra prácticamente toda. Y entonces los franceses que llegaron tarde, porque tenían sus guerritas con unos y con otros y entre ellos, pues simplemente quisieron coger desde la zona de Quebec y por el norte, por el San Lorenzo, coger un espacio en el centro de los Estados Unidos que se llamaría Nouvelle-France, o sea, Nueva Francia, y que llegaría hasta, por el río Missouri y Mississippi, hasta lo que se llama Luisiana, con capital en Nueva Orleans, que era un pueblecito pequeñito, y ahí había una enorme cantidad de... Bien, ya veremos cómo esto desaparece, la presencia de los franceses casi desaparece de todo esto, y eso quedó en manos de españoles y de ingleses, punto. Bien, estamos en los Sioux. Los Sioux realmente hablaban una lengua que era el Sioux, pero, cuidado, había sublenguas y además de eso había subrazas. Ahí las razas, las tribus se confunden con las lenguas. Y los Sioux se llamaban lo mismo, Dakotas, que Lakotas, que Nakotas. Yo recuerdo una película, me parece que era Joseph Cotten, hace de esto como 40 años, y Joseph Cotten era un americano que cogía prisionero a unos indios Dakota, y entonces el indio jovencito que lo habían cogido decía esta frase: mi taca Dakota, mi taca Dakota, o sea, yo soy Sioux, yo soy Dakota. O sea, yo pertenezco a todo eso. Pero lo mismo dice Sioux que Lakota, que Dakota, que Nakota. Todo eso. Y toda una serie de tribus alrededor que contribuyeron. Las guerras de la segunda mitad del siglo XIX hasta creo que hasta 1890, que fue Wounded Knee, la última batalla, o sea, rodilla herida. Ahí fue donde se acabaron las batallas con los Sioux, con los Cheyenne, con los Arapaho, con todas las tribus de indios belicosas. Y entonces, simplemente hay una cosa que quiero recordaros. Dentro de estas tribus, las tribus que se reunieron para combatir a los americanos, estos se reunieron bajo la égida de tres jefes indios. El primero, a ver si os suena: Caballo Loco. Caballo Loco, quizá en su traducción era un Sioux Oglala de otra tribu, pero parecía, hablaban la misma lengua. Se llamaba Caballo Salvaje, y parece que no sabían si traducir salvaje o loco. Y entonces le pusieron al final Caballo Loco, y es archifamoso porque hay una sala de fiestas en París que se llama Crazy Horse Saloon, donde va todo el mundo a bailar. Por cierto, fue de la que no fue atacada hace cosa de 1 año o 2 años, curiosamente. Caballo Loco simplemente le plantó cara se unió con los demás y se unió con otro jefe indio, también de los Sioux, que era, a ver si os suena, Toro Sentado. Sitting Bull. Toro Sentado era también
y simplemente eran muy buenos estrategas. Y se enfrentaron con muchísimos soldados americanos. Una buena parte de los soldados americanos ya eran, no eran americanos nacidos en Estados Unidos, eran europeos que adoptaban el uniforme americano y les daban tierras, etc. Era una cosa muy graciosa. Bien, el último de los indios fue Nube Roja. Tanto a Caballo Loco. Caballo Loco, no sé si murió en combate o lo asesinaron. Una vez prisionero porque lo asesinaban no los americanos, sino los indios que hacían de policía de los americanos. Y después el otro y el más interesante era un Toro Sentado. Toro Sentado estuvo combatiendo hasta el año 77 y en el año 77 se asiló en Canadá. Canadá, curiosamente, no había grandes choques con los indios y no les interesaba el asunto. Simplemente se refugió en Estados Unidos hasta volver en el año 1881 a los Estados Unidos con permiso de los oficiales. Y en el año 81 entró a formar parte de un espectáculo que llevaba un caballero que se llamaba Buffalo Bill. ¿Os suena? Buffalo Bill. Buffalo Bill era un americano que tenía un espectáculo de indios y que lo llevaba por todos los Estados Unidos para mostrar con caballos y todo. Llegó a llevarlo hasta a Inglaterra. Todo el espectáculo en barcos, con velas y todo, y mostrar a Toro Sentado de verdad. Sin embargo, en 1890 a Toro Sentado, al volver a los Estados Unidos, se le ocurrió hacer otro levantamiento y ya parece que se enteraron su propia gente y simplemente lo liquidaron. El último de todos es Nube Roja. Nube Roja también hizo lo mismo, era un Sioux y se levantó contra ellos y colaboró en lo más posible en todo el asunto, pero lo cogieron prisionero, se lo llevaron prisionero a otro lugar y desapareció. Murió en 1909 de muerte natural, no fue asesinado. Tiene una cosa curiosa. Unos sobrinos, 2 hijos y algo de eso, en el año 1930, ya civilizados, se fueron todos porque fueron acogidos por, y esto es algo que no me explico exactamente, por Benito Mussolini. ¿Os suena? El jefe indio de Italia. Y entonces no sé qué ha sido de ellos, me gustaría saber qué ha sido de ellos y qué hicieron desde 1930 hasta el 45, en que los italianos perdieron la guerra a manos de los americanos, que fueron los que les invadieron por el sur. Pero bueno, esa es otra historia. Entre las otras tribus que colaboraron en el enfrentamiento están, aparte de los Sioux, los Pies Negros, los Aparahoe y los Cheyenne, que hay que decirlo todo. Después, más hacia el oeste, está el altiplano. Son 2 o 3 estados. Nevada, Utah
y Idaho. Es muy importante Utah. Es un estado que está más o menos en el centro de los Estados Unidos, hacia el oeste y un poco hacia el norte. Utah. Ahí vivían los Utes, que así se llamaban. Pero es que la lengua de los Utes es la lengua de los aztecas. Los aztecas salieron en otras épocas, no se sabe exactamente cuándo, si en el siglo XII o XI o X, etcétera, etcétera, echaron a caminar una parte de los Utes y se fueron caminando, pero la lengua de los Utes y la lengua de los aztecas es la misma, el náhuatl. Ya sabéis que los aztecas hablan 3 dialectos, náhuatl, nahuatl y nahuatl. Y entonces esa lengua viene de Utah, y ellos vienen de Utah, y fueron caminando, caminando, caminando hasta llegar a toda aquella zona, y se establecieron en Tenochtitlán en 1325, se sabe la fecha exacta, 1325, pero esto no tiene nada que ver porque no estoy hablando de México. Pero lo que sí estoy diciendo es que ahí se pusieron los, simplemente estos grupos indios que poblaron toda esa zona. Los Utes, perdón, sí. Nevada, Utes, Shoshone, Paiute y Ne per se. Vamos a ver. ¿Qué es esto de ne per se? ¿Quién sabe francés aquí, Franchute? A ver. Ne per se. Resulta que tenían la costumbre de meterse un palito en la nariz, hacerse un agujero aquí y otro agujero aquí, y meterse un palito así, y eso daba impresión de ferocidad. Y entonces le llamaron los franceses de la zona, los que querían hacer Nouvelle France o Nueva Francia, le llamaron Ne per se, que era una tribu diferente a los Shoshone, que también eran belicosos, y a los a los demás. A los Cheyenne. ¿Eh? A los Cheyenne. A los Cheyenne, eso. Curiosamente, llegamos ya al oeste en lo que es el territorio actualmente de California. En California hay un montón de tribus, eran todos pacíficos, se dedicaban a la alfarería y a la cestería. Y no hacían guerras absolutamente para nada. Además de que allí no llegaron ni los ingleses ni los americanos. Los americanos llegaron mucho más tarde. Y lo que combatieron no fue a los indios, sino a los mexicanos. Pero esa es otra historia. Entonces, las tribus principales eran los pomos, humas y pachacuti. Eran unas tribus muy raras, realmente. Después están los del sudoeste, en Nuevo México, 1/3 de Texas y la zona del río Colorado. Allí había 57 tribus y entonces la gente de estas tribus eran muy diferentes. No vivían en tipis, vivían en cabañas o vivían en cuevas en la roca excavadas. Son los Anasazi. Anasazi. Anasazi, Hopi, Zuni y otras
tribus. Esta gente lo que hacía era comerciar y no eran gente levantisca ni mucho menos. Además estaban en la zona de lo que era la Nueva España, porque la Nueva España ya sabemos que llegaba hasta 1820, llegaba hasta casi el Canadá, lo que es la frontera del Pacífico del Canadá. Bien, estos grupos realmente eran muy interesantes y todavía hoy viven muchos de ellos en las mismas circunstancias, pero ayudados. Hay que aclarar una cosa. En 1975, hará unos 40 años o algo así, pues aprobaron una ley por la cual los indios que quedan pueden vivir tanto en las reservas que tienen, con casas y cosas de esas, con la obligación de aprender inglés y de aprender la lengua de ellos, si quieren, y les dan grandes ayudas. Y esto hace que simpaticen mucho con mucha gente y que antipaticen con otra gente, porque en realidad hay gente que considera que tienen privilegios, pero bueno, son los indios de toda la vida. ¿Qué es lo que nos queda? Cherokee, Cheyenne, Apaches. El sudeste ya está. Lengua, la lengua que hablan. Vamos a ver. El sudeste. El sudeste es de los últimos lugares. Empieza por la Florida. Yo no me acuerdo de los estados, tengo que leérmelos, por eso. Florida, Georgia, las Carolinas, Carolina del Norte y Carolina del Sur, Virginia, Alabama, Mississippi y un tercio de Texas, que le corresponde, y Tennessee, toda la zona del sur-este, incluida Florida. Ahí hay una buena cantidad de tribus. Los más belicosos fueron los de las tribus de la Florida, los indios Seminolas, Calusa, Timucua y otros. Si vais a la Florida, o sea, si vais a Miami, podéis encontraros una tribu en pleno Miami, en cualquier parte, me las he encontrado yo en el autobús, que se llaman los Miccosukee, que son una derivación de los Seminoles. Los Seminoles fueron belicosos en el siglo XIX, hacia 1842, pero después fueron liquidados y los cogieron a la mayoría y los mandaron a Nebraska o Arkansas, a otros lugares, lejos. Y entonces dejaron unos cuantos. Estos Miccosukee les han concedido el privilegio de las salas de juego. Y entonces los Miccosukee, que son archiamericanos, tienen un dinero impresionante y además se nota, se ve por los coches inmensos que tienen. Hay dos grupos de Miccosukee que se pueden ver en Miami y en los alrededores. Uno, los que llevan las salas de juego, y otros, los que llevan las granjas de caimanes que tienen en todos los Everglades. Cuando se llevaron a los indios de la Florida, por ejemplo, los Everglades estaban llenos de
de mosquitos y de caimanes y todo eso. Entonces, en vez de coger indios, lo que hicieron fue traer a negros ingleses de las Bahamas. Los trajeron, los metieron allí, les pagaron y desecaron todo aquello, todo el sur, y además hicieron canales. Eso hizo a la Florida, sobre todo la Florida Sur, perfectamente vivible. Y gracias a eso se puede vivir hoy. Por cierto, los descendientes de esos negros americanos viven allí en Miami en casas, se nota enseguida porque son barrios de casas de madera, grandes, inmensas. Yo he estado dentro de ellas, he estado hablando con ellos perfectamente y son gente muy asequible. Los que viven en Miami les tienen cierto miedo, pero como yo venía de Europa y se los decía, me miraban como una cosa rara y cosas por el estilo, pero eran realmente muy amables. ¿Qué otra cosa os puedo decir de los indios? Lo que me queda por deciros es lo siguiente. Se me olvidan algunos indios famosos que no he mencionado. He mencionado a Caballo Loco, he mencionado a Toro Sentado, y he mencionado a Nube Roja, ¿verdad? Pero me queda por mencionar un caballero, y me queda por mencionar una zona que es la de los apaches. Los apaches, en lengua suñi, que es una lengua de por ahí, los apaches, o sea, del sur-oeste, comparten lo mismo el sur-oeste de los Estados Unidos que el noroeste de México. O sea que van para arriba y para abajo y suben y bajan. Creo que incluso hasta hoy lo siguen haciendo. Apache quiere decir algo así en lengua suñi como chico malvado, no, enemigo. Esa es la palabra. Enemigo. Eso es una palabra suñi, no es una palabra apache. Y le llamaban así, y eran muy, muy belicosos. Y tuvieron muchos problemas todos los que vinieron en carromatos para establecerse allí. Porque la mayoría de los que vinieron en carromatos para establecerse allí, que les dieron tierra, les daban tierras de los indios. Y los indios decían, ¿pero esto qué es? Y claro, los atacaban, etc. Después llamaban al ejército, el ejército venía, los mataba, ellos mataban al ejército, y cosas así. ¿Qué es lo que pasó? Pues mira, por ahí, por Montana, entre Toro Sentado y Caballo Loco, en 1877, en Little Big Horn, o sea, el cuerno grande pequeño, que está entre Wyoming y Montana, simplemente se enfrentó el general Custer, George C. Custer, con todos ellos y acabaron con todos. Simplemente los mataron a todos, pero que quedaron 3 o 4 para contar la historia y no pudieron hacer nada. O sea que eran gente que sabía pelear y además sabía manejar el Winchester y sabía manejar el Springfield y absolutamente de todo. Pero esto fue en 1877 y estamos hablando de los apaches. Apaches mezcaleros, apaches chiricahuas y apaches cesteros. Había de todo, pero a los apaches les pasó la misma cosa y realmente fue absolutamente terrible. Hay un apache que es famoso, que pues, fue uno de los jefes, que se llamaba Jerónimo. ¿Quién no ha oído hablar de Jerónimo? Los americanos le llaman Jerónimo. Y entonces era el grito de batalla de los americanos para ir a combatir a los apaches. Y decían Jerónimo y se lanzaban contra
los apaches. ¿Por qué se llamaba Jerónimo? Porque era de origen mexicano. Era de Arizpe, Sonora. Hablaba español. Mal, pero hablaba. Era realmente mexicano, pero se sentía apache. Y se puso a combatir a los americanos. Y de paso combatía a los mexicanos que también combatían a los apaches, a los soldados mexicanos, que podían ser blancos o indios o entreverados. En fin, los problemas con los apaches fueron absolutamente terribles. Sin embargo, Jerónimo fue cogido prisionero, lo llevaron lejos de por ahí y murió en su cama en 1909. Tan famoso fue Jerónimo que en la Segunda Guerra Mundial, para combatir a los japoneses, los americanos, para darse valor, decían la palabra Jerónimo y se lanzaban al ataque. Así que fijaros las cosas que tenía este caballero. Hay un cacique que no he mencionado y que tengo aquí, que es del siglo XVIII. Y se llama, a ver si os suena el nombre del cacique, Pontiac. ¿Suena? Pontiac. Suena coche, ¿verdad? Bueno, hay un coche que se llama Pontiac de la General Motors, en honor a él. El cacique Pontiac es un cacique que defendió a los franceses cuando en 1756 empezó la Guerra de los 7 años en Europa y en América, en el norte. Y se enfrentaron las tropas inglesas con las tropas francesas. Pontiac apoyó a los franceses y los mataron, me parece que en 1777 o algo así, pero se hizo famoso porque era muy valiente, y se quedó el nombre de Pontiac. Hay un detalle curioso acerca de esta guerra. Esta guerra la ganaron los británicos, se la ganaron a los franceses y sacaron a los franceses a la patada de toda la zona del Canadá. Y al final los americanos, que ya tenían el territorio, en 1803 le compraron la Luisiana por moneditas de oro a un caballero que se llamaba, creo que Napoleón Bonaparte. ¿Os suena? ¿Os suena, verdad? Bueno, en 1803 compró la Luisiana por no sé cuántos 12 millones de dólares oro o cosas por el estilo, y se quedó con toda la franja de 1/3 de los Estados Unidos. Lo compró en 1803. En fin, ¿qué podemos hacer? El cacique Pontiac se hizo famoso y le puso por nombre a un coche de la General Motors muchos años más tarde, pero era famoso. Déjame ver si me queda alguien. Y creo que hemos agotado absolutamente todos los caciques famosos. Hay otro que también se llama Tecumseh, también del siglo XVIII, pero que no ha lugar hablar de él aquí. Creo que hemos dado una visión general acerca de los principales grupos de indios norteamericanos, y sobre todo los que le han plantado cara y le han hecho frente. Las guerras con los indios americanos fueron terribles porque los indios perdieron. Pero hay una cosa, tan crueles fueron unos como otros. Y además hay una cosa, las carretas de emigrantes que venían eran casi todas de europeos pobres, suecos, noruegos, rusos, polacos, alemanes. Todo eso venía a los Estados Unidos, pedía una tierra y le decían, sí, te damos una tierra en tal lugar. Y en tal lugar estaba lleno de sioux. ¿Bien? Pero bueno, esa es otra historia. Ya te las arreglas como puedas. Y entonces ese fue el problema. Pero la mayoría de estos blancos que vinieron les dieron las tierras de esta gente.
y de vez en cuando mandaban allí al ejército americano para poner orden y evitar ciertas barbaridades. Bueno, o sea, barbaridades se crearon tanto en un lado como en otro. ¿Qué otra cosa os puedo decir? Yo creo que tenéis la palabra y podéis preguntarme todo lo que queráis. O sea, si no, os digo, ite misa es. Seguramente usted podrá comentarnos algo acerca de la historia de los indios en las Antillas, que desaparecieron totalmente, ¿no? Sí. Y parece que fue por epidemias más que nada. Sí, ¿no? sí, me señalaron que no hablara de las Antillas y todo eso, pero voy a... No, lo que pasa es que no daba tiempo y entonces yo lo quería emplazar para una segunda conferencia, porque ya hemos sobrepasado el tiempo, ya son las 9 y 11, pero vamos a dejar tiempo un poquito, por lo menos 5 o 6 minutos. En un minuto. Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico y las islitas. Estaban pobladas principalmente en la parte occidental de Cuba por siboneyes que vivían en cuevas. Taínos, que eran los más civilizados, que vivían en la parte oriental de Cuba, en Santo Domingo y en Puerto Rico. Porque los taínos eran gente pacífica. Cuando llegó Colón, había unos 100.000 indios. En 1550 había unos 5.500 indios que los recogieron a todos, ya sabían español, ya estaban cristianizados, etcétera, etcétera. Los metieron en barcos en la parte oriental y los llevaron a poblar La Habana. Y les dieron enfrente de La Habana, en una pequeña ciudad que se llama Guanabacoa, que quiere decir tierra de aguas en lengua taína, les dieron tierras, paperos y semillas. 5.500 era lo que quedaba. Pero no es que los mataran, es que se murieron igual que se murió Pocahontas. No podían resistir no tenían anticuerpos. Ahora, ¿quiénes fueron los verdaderos indios terribles? Los caribes. Los caribes vivían en las islitas pequeñas y venían brincando de islita a islita desde Venezuela. Y entonces, simplemente los caribes, uno de sus platos favoritos era comerse un indio, lo cual estaba feo. Y entonces simplemente por eso el Caribe se llama el Mar Caribe, porque era el que abarcaban todos ellos. De ahí viene la palabra Caribe, Cariba, caníbal y Caribe tienen el mismo origen. O sea, un caníbal es un caribe, y los caribes comían gente. Los taínos no. Pero los españoles no matamos taínos porque, entre otras cosas, eran unos indios pacíficos. Simplemente se fueron yendo. No es que no hubiera algunos enfrentamientos a veces. ¿Es verdad que hay pirámides edificadas en la zona de Estados Unidos? Que si es verdad que hay pirámides edificadas en Estados Unidos por los indios. Que yo sepa, no creo que hay túmulos, no pirámides exactamente, sino túmulos de algunas tribus, pero no tengo, no son de gran importancia. En los Estados Unidos no. Todo eso está en la mitad de México para abajo. ¿Hay tiempo para una más? Como a los españoles nos ha tocado cargar con el San Benito del famoso genocidio, lo cual queda bastante desmentido porque, por ejemplo, en México el 80% de la población es mestiza, o que el genocidio queda bastante en entredicho, ¿no? Y los norteamericanos parece que abundan un poco en eso, diciendo que, bueno, aunque es cierto que en Norteamérica no quedan ni indios, vamos, quedan pocos indios, y la raza mestiza prácticamente no se produjo, porque no hubo cruce de razas.
Y también se defienden ellos diciendo que en Norteamérica había muchos menos indios que en México, por ejemplo. Lo cual vendría a decir que, claro, no exterminaron tantos porque había menos. Sin embargo, yo he leído... Que había más espacio. Sí, yo he leído procedente de fuentes mexicanas que en Estados Unidos la población indígena era aproximadamente la mitad de la mexicana. Yo no sé si usted podría aportarnos algún dato sobre eso. No tengo datos sobre el número de población, pero donde realmente había una gran población era en la meseta mexicana, porque allí había una serie de ciudades y concentración de tribus diferentes, pero que todos estaban relacionados, pero había muchísima más gente en el centro de México que los esparcidos por los Estados Unidos, pero no puedo darle una cifra, no porque no quiera, no lo sé. ¿Qué papel jugaron las tribus indias en la guerra de secesión estadounidense? Los indios en la guerra de secesión prácticamente no participaron. Pero hubo algunos que sí se unieron, a los confederados, que hubo diferentes tribus que unas se unieron Quizás a los confederados contrataron, pero lo principal fue las tropas negras que tuvieron el ejército del norte y que esas sí participaron. Además, la guerra de secesión del 60 al 65 fue principalmente en la parte occidental. A la parte oriental apenas llegó. Llegó, pero con sordina. Tiempo, para otra pregunta más, se inquiere. Any other question? No questions? Lisa S. Pues muy bien, ya sabemos algo más de las tribus indias. Y, por supuesto, esperamos que en las próximas conferencias que haya sobre este tema haga mejoría y esté el salón como se merece conferenciante. Pues nada, gracias a todos por venir a pesar de la intervención del tiempo. Primero, gracias a todos ustedes. Se me olvidó antes decir, dar las gracias, agradecer profundamente a la Secretaría, que siempre son tan amables, a todos ustedes que han venido, que no son pocos, tampoco son 4 gatos, hay bastante más gente, y decirles que son tantas las carpetas que tenemos. Aquí solamente he traído una pequeña parte, que ya ven que en una hora da tiempo a hablar exiguamente de unas cuantas tribus. Entonces, por eso le comentaba al presidente que yo les emplazo para que cuando se pueda, porque obviamente hay que respetar el orden de espera, hay mucha más gente para dar conferencias interesantísimas, cuando ese plazo pase, quizás a lo mejor de cara al verano o de cara al otoño, haremos una segunda parte y en esa segunda parte ahí se profundizará más dentro de los ritos de las tribus indias, porque todos tenemos un poco la imagen, ¿no?, de todo lo que son esos ritos ancestrales, y aparte hay un par de leyendas interrelacionadas que yo necesito verificar más, porque hay películas en torno a estas leyendas y algunas son ciertas y algunas en internet no te acaban de poner que sean ciertas, pero en la propia película te acaban de decir que sí. Entonces yo quiero estar plenamente segura. Yo les emplazo, por tanto, si ustedes quieren, para que más adelante, cuando se pueda, demos una segunda parte en donde ya podamos profundizar más en los ritos ancestrales. Nada más, muchísimas gracias a todos, gracias de verdad, porque necesitamos además que el apoyo de la gente sea unánime, no solamente para conocer
algo de la cultura, o una parte por lo menos de la cultura que no nos pertenece intrínsecamente, sino de la cultura mundial, que es tan rica como fascinante. Gracias.